Vale. Bueno, María, pues ante todo queremos agradecer tu tiempo y tu compromiso, ¿no? con el bienestar de los animales en general y con el bienestar de los gatos en particular. Te hemos pedido un poco de tu tiempo para hablar de la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que entró en vigor el 29 de septiembre. Y más concretamente, tenemos preguntas sobre las funciones de los ayuntamientos en la gestión de las colonias felinas. Entonces, antes de empezar con estas preguntas que realmente estamos recibiendo por parte de muchas entidades y personas que gestionan colonias, antes de empezar, pues te voy a presentar para la gente que quizás no te conozca todavía. Eres abogada especializada en derechos de los animales, fundadora y directora de un despacho que se llama Animalex, un despacho experto en legislación sobre animales, con más de 10 años de experiencia. También eres miembro del colectivo Intersis, Operadores Jurídicos por los Animales, y la responsable del grupo de estudio de Derecho Animal del Colegio de la Abogacía de Vizcaya. Eso es un breve resumen de María, que está hoy con nosotros. Pues entonces voy a empezar con la primera pregunta, que es muy sencilla. ¿Realmente, María, nos confirmas que la ley en lo que se refiere a la gestión de colonias entró en vigor el 29 de septiembre? Sí, bueno, voy a decir que sí, que lo confirmo, pero antes simplemente muy brevemente agradeceros la invitación bueno, pues para estar este rato charlando, ¿no? Sobre este tema que nos importa tanto. Efectivamente, esta ley entró en vigor el 29 de septiembre. Es una ley que ha estado en el foco de atención mediática desde antes incluso de que se publicara el primer borrador, o sea, hace 2 años ya estamos hablando de esta ley. Eh, de sus contenidos, sus obligaciones también en relación con la gestión de colonias felinas. Y todo esto, bueno, era importante en favor del derecho a la información, pero qué duda cabe que también generó mucha desinformación, ¿no? Muchos bulos, mucha confusión. Bueno, ahora ya podemos decir que la ley efectivamente se aprobó el 28 de marzo de 2023, se publicó al día siguiente, el 29 de marzo, en el Boletín Oficial del Estado. Todo el que quiera puede consultarlo a través de Internet. La ley es siempre la mejor fuente cuando tenemos alguna duda. De hecho, yo diría que la única. Y 6 meses después de su publicación en el boletín, el 29 de septiembre de 2023, entra en vigor. Aquí es importante tener en cuenta que no todas las leyes entran en vigor o inician su aplicación al día siguiente de ser aprobadas o de ser publicadas en el boletín. Hay veces que se establece un plazo que se considera necesario para que las administraciones o la ciudadanía afectada a sus normas, ¿no? En este caso, ese plazo fue de 6 meses. Es decir, del 29 de marzo al 29 de septiembre. Desde el 29 de septiembre, la ley plenamente aplicable y en todo el territorio estatal con carácter general. Hay algunos aspectos concretos que luego comentaremos, que a lo mejor necesitan un reglamento o se les da un plazo mayor para que sean aplicables, pero con carácter general la ley ya está en vigor. Vale. Pues entonces, si la ley está en vigor, significa que todos los ayuntamientos tienen que ponerse manos a la obra o ponerse las pilas, ¿no? Para lo que es la gestión de colonias. Concretamente, ¿qué significa entonces para esos ayuntamientos? Claro, sí, puedo incluso hasta matizar que algunos ayuntamientos en realidad ya se habían puesto manos a la obra, ¿no? Esta era una cuestión sobre la que existía un vacío legal muy grande y algunos ayuntamientos con muy buen criterio, bueno, pues a través de sus propias ordenanzas ya empezaban a regular esta materia.
algunas leyes autonómicas de protección animal también iban poco a poco incorporando, ¿no?, obligaciones en relación con la gestión de colonias felinas. Pero lo que ha hecho esta ley ha sido ya establecer definitivamente un marco común, mínimo, para todos los ayuntamientos a nivel de todo el Estado, ¿no? Entonces, los que tenían algo ya hecho, perfecto, pues lo que tendrán que hacer es adaptarse a la regulación estatal, y los que no habían hecho nada, pues bueno, tienen todo por hacer, ¿no? Insisto, en realidad esta ley ya se conocía desde el 28 de marzo que fue aprobada, con lo cual ha habido todos estos meses para que las administraciones, bueno, pues fueran un poco dando pasos para su implementación, ¿no? Es decir, bueno, tiempo, bueno, pues digamos que se ha dado, ¿no? Mirando hacia adelante, y como preguntabas, ¿cuáles son las obligaciones o a qué obliga esta nueva ley a los ayuntamientos en materia de gestión de colonias felinas? Bueno, todo parte o todo pivota de la declaración y el reconocimiento de que el ayuntamiento es el responsable único de la gestión de colonias felinas en el municipio. Y con esta ley, sobre todo para los juristas, vemos que la máxima, digamos, expresión jurídica de esa responsabilidad es el comunitarios deben ser identificados bajo la titularidad municipal, ¿no? Es decir, qué mayor expresión hay de responsabilidad pública que el hecho de que los gatos, que los animales tengan que estar identificados a nombre del ayuntamiento. Bien, entonces, partiendo de esta premisa, responsabilidad municipal de la gestión de gatos comunitarios, a partir de aquí lo que dice la ley es que cada ayuntamiento tiene que programar, planificar cómo va a realizar la gestión de esas colonias, en lo que llama un programa de gestión de colonias felinas que tienen que tener desde ya todos los ayuntamientos. Pero ojo, no es que el ayuntamiento pueda hacer este programa de gestión como le dé la gana, sino que tiene que cumplir unos mínimos que ya le marca la ley. La ley establece unos contenidos mínimos que tiene que tener esos programas de gestión de colonias felinas, ¿no? Por ejemplo, dentro de ese programa de gestión tendrá que estar, lógicamente, un mapeo y un censo de los gatos comunitarios, las colonias que están presentes en el municipio, ¿no? Tendrá que incluir también una planificación de las esterilizaciones. Esto es importante. Estamos gastando o deberán destinarse dinero público, recursos públicos a estas acciones de este dinero público tiene que ser utilizado de forma eficiente, por lo tanto, las esterilizaciones deben hacerse de una manera pensada y planificada para que efectivamente nos lleven o nos acerquen al objetivo de control poblacional de estos animales, ¿no? ¿Qué más cosas tiene que tener un programa de gestión de colonias felinas? Pues un programa sanitario de la colonia. Tendrá que supervisar, evidentemente, un veterinario, y tendrá que incluir pues, las desparasitaciones, vacunaciones, la esterilización, la identificación que hemos comentado. Los programas de gestión de colonias felinas tienen que incluir también la solución a un aspecto que en la práctica da muchos problemas, que es qué ocurre con las colonias felinas ubicadas en terrenos privados. Bueno, pues el programa municipal de gestión de colonias deberá dar solución y decir cómo se van a gestionar esas colonias, porque se deben gestionar. La no gestión no es una opción, ¿no? Más cosas que establece la ley como obligatorias para los ayuntamientos a incluir en esos programas. Bueno, los ayuntamientos tienen que disponer un espacio adecuado, acondicionado, para poder trasladar a gatos o colonias que lo necesiten por una razón justificada de manera temporal. Insisto en los dos términos, necesidad temporal y una razón justificada. Más cosas. Los ayuntamientos tendrán que prever también
cómo van a colaborar con la ciudadanía y con las entidades para el cuidado de los gatos. Este es un ámbito de la protección animal con una implicación voluntaria muy grande en la realidad y en la práctica, pero es que además existe una necesidad por parte de la Administración de que haya una involucración de la ciudadanía en este tipo de tareas a las que difícilmente puede llegar la Administración, ni siquiera una empresa privada. El papel Sí. aquí ciudadano es muy importante y estos programas de gestión de colonias felinas deben establecer, bueno, pues cuáles van a ser los términos de ese voluntariado, los derechos, las obligaciones de las personas cuidadoras de colonias. Y ya para terminar, otros aspectos a los que, bueno, que deben tener contemplados los ayuntamientos en esos programas son, por ejemplo, protocolos de gestión de conflictos vecinales, lamentablemente, bueno, pues habituales, ¿no? en este ámbito de la gestión de la protección de los animales y también, como no, campañas de formación e información a la población. Es decir, en los ayuntamientos tienen deberes desde el 29 de septiembre y, por supuesto, respondiendo a tu pregunta inicial, tienen que ponerse ya manos a la obra en todas estas cuestiones. Vale, pues queda muy claro y cierto que hay muchísimos municipios en los cuales ya hay muchas entidades y mucha gente que está muy involucrada, formada, porque llevamos mucho tiempo en esto, ¿no? En saber cómo manejar y gestionar colonias y creo que es un punto importante también esta colaboración que decías entre un ayuntamiento que ya tiene una obligación de hacerlo y un colectivo de voluntarios, personas dedicadas, que ellos tienen el conocimiento del terreno y de la metodología, porque realmente es súper importante. Vale, pues entonces tienen que hacerlo y pues de ahí la pregunta, ¿no? Esas entidades, personas que nos llaman y nos dicen es que mi ayuntamiento dice que, bueno, la ley todavía no está en vigor, pues eso ya sabemos que no es así, pero normalmente utilizan como un par de excusas, vamos a decirlo así, para no empezar. Hay dos excusas que estamos escuchando así bastante a menudo estos días. Primero es que falta el reglamento, eso es número uno. Y el número dos es que faltan los protocolos marcos que tienen que hacer las comunidades autónomas. Entonces, vamos a hacerlo por orden, ¿no? ¿Qué le decimos a estas entidades que nos llaman y nos dicen es que el ayuntamiento me ha dicho que hasta tener el reglamento ellos no pueden hacer nada? Tú, como abogada y especialista en derecho animal, Mm. ¿qué les podemos decir a estas personas que nos llaman? Mm. No, no es un argumento válido. No es un argumento válido, al menos no para justificar la falta de aplicación de la ley en todos sus aspectos, ¿no? Me explico. Las leyes a veces contienen obligaciones que son directamente aplicables y otras veces necesitan entrar un poco más en el detalle, es decir, concretarse un poco más algunos aspectos para que se puedan aplicar. Por ejemplo, ¿no? con esta misma ley. La ley dice que es obligatorio hacer una formación, ¿no? para todas las personas responsables de perros, pero para ello habrá que concretar qué contenidos mínimos va a tener esta formación, cómo se va a impartir, quién la va a impartir, cómo se va a acceder, cuánto va a durar. Todos estos aspectos que son tan detallados, en lugar de regularse en la ley lo que dice es que serán objeto de desarrollo reglamentario. ¿Mm? Eh, para ese punto concreto, por lo tanto, la ley, hasta que no exista reglamento, evidentemente no se puede aplicar. Pero para el resto de cuestiones que regula, si no dice que hace falta reglamento, entonces es directamente aplicable. Dicho de otra manera, que la ley necesite desarrollo reglamentario en uno, dos, tres o cuatro aspectos concretos no quiere decir que la ley en su conjunto se quede en suspenso hasta que se aprueben todos esos reglamentos. Vale. Se quedará en suspenso para aquellas cuestiones que requieren desarrollo reglamentario y será directa y perfectamente aplicable en aquellas cuestiones en las que la ley no dice que va a tener que haber un desarrollo reglamentario. Y en el caso que nos ocupa la gestión de colonias felinas, gran parte del articulado
no precisa desarrollo reglamentario. Todas las cuestiones que hemos citado anteriormente no precisan desarrollo reglamentario. Por lo tanto, de ninguna manera se pueden invocar como un argumento general para no hacer nada. Vale, pues muy claro y bueno, te agradecemos esta explicación, ¿no? Porque es que nos parece que es algo que se está hablando mucho en nuestros, con nuestras bueno, entidades y nuestras personas que trabajan en el terreno y que les deja como bastante perdida, ¿no? Por no saber cómo contestar. ¿Y qué nos dices entonces de estos protocolos marco que tienen que desarrollar las comunidades autónomas? Sí, respecto a los protocolos marco, es cierto que la ley también pone deberes, si lo puedo llamar así, en materia de gestión de colonias felinas a las administraciones autonómicas. O sea, el foco se pone sobre todo sobre el ayuntamiento, pero también hay alguna obligación para la administración de ámbito autonómico, ¿no? La obligación es efectivamente dictar o elaborar unos protocolos marco que de alguna manera orienten a los ayuntamientos en la implantación de sus programas municipales. La ley dice que son protocolos que deben servir de referencia a los ayuntamientos en cuestiones como, por ejemplo, métodos de captura para la esterilización, pues de manera respetuosa con el bienestar del animal, ¿no? Criterios, pues para procurar la alimentación, cuidados, instalación de refugios, tolvas, todo lo que tiene que ver con la formación del voluntariado, de empleados públicos, la policía, protocolos de rescate ante situaciones de emergencia, medidas para evitar posibles impactos en la biodiversidad. Es decir, como digo, son protocolos que establecen una serie de criterios como referencia para los ayuntamientos, pero, y aquí está la clave, son un añadido a las obligaciones que ya tienen los ayuntamientos, según hemos explicado antes, en relación con disponer de sus programas de gestión de colonias felinas con esos contenidos mínimos. De hecho, si vemos la ley, cuando la ley dice en el artículo 39 cuáles son los contenidos mínimos o las obligaciones mínimas de esos ayuntamientos, termina diciendo y cualesquiera otras que dicten las comunidades autónomas en sus protocolos marco. Es decir, los ayuntamientos no tienen que esperar a esos protocolos autonómicos para empezar a elaborar e implementar sus programas de gestión de colonias. Esto no quita para que, a ver, por supuesto, lo deseable es que las comunidades autónomas tengan esos protocolos cuanto antes. De hecho, deberían tenerlos también porque la ley también ha entrado en vigor el mismo día para ellas que para los ayuntamientos y además nos consta que en algún caso creo que la Junta de Andalucía ha emitido ya el suyo, es decir, que algunos sí han hecho sus deberes, ¿no? Por lo tanto, son una obligación para las comunidades autónomas deberían ya tener hechos estos protocolos, pero los ayuntamientos no se pueden apoyar en la inacción o la falta de cumplimiento autonómico para incumplir obligaciones que ellos tienen que cumplir directamente. Vale, pues entonces este argumento tampoco es, bueno, no se puede aceptar como un argumento válido, digamos. Entonces, eh, queda claro que las dos excusas no funcionan realmente, que es lo que queríamos contigo aclarar. No sé si te habrá quizás llegado otras excusas sobre este mismo tema, ¿no? De cómo un ayuntamiento intenta no implementar algo que no tiene ganas de implementar. ¿Hay alguna cosa más o quizás en el País Sí, Vasco donde estás? sí, sí, la verdad es que ha sido muy curioso, porque generalmente cuando se aprueban las normas, las preguntas que nos suelen llegar en el despacho tienen más que ver con, bueno, interpretación de artículos concretos, bueno, esto exactamente qué significa, ¿no? A qué implica. Pero en este caso, sobre todo en materia de colonias felinas, las principales consultas son como las cuestiones
que me acabas de plantear, ¿no? Es decir, consultas relativas a la excusas o argumentos para no cumplir la ley desde su entrada en vigor. A las dos que has mencionado, la supuesta necesidad de espera a un reglamento o a un protocolo marco autonómico, a nosotros nos han llegado otras dos. Una que tiene que ver con el caso particular de Euskadi, y esto es motivado porque en junio, creo que fue por el mes de junio, el gobierno vasco, con la aprobación de la ley, anunció su intención de interponer recurso de inconstitucionalidad contra esta ley porque consideraba que algunos preceptos, algunos artículos de la misma, pues vulneraban competencias autonómicas, ¿no? Entonces también hemos escuchado como, bueno, pues como un argumento para no movilizar la aplicación de la ley el hecho de que había un recurso de inconstitucionalidad y por lo tanto esta ley todavía no se podía aplicar. Bueno, en primer lugar, no nos consta que ese recurso haya sido finalmente presentado. La última noticia oficial, por lo menos que tenemos, es que esta cuestión está siendo prenegociada entre el Estado y la Administración autonómica. Existe un espacio, ¿no?, que tienen el Estado y las administraciones autonómicas para intentar evitar los recursos de inconstitucionalidad, intentar llegar a interpretaciones comunes para evitar, como digo, la necesidad de interponer estos recursos. Parece que ese anuncio del gobierno vasco ahí quedó y de momento no está interpuesto. En segundo lugar, aunque se hubiera interpuesto por la Comunidad Autónoma Vasca o por cualquier otro gobierno autonómico un recurso de inconstitucionalidad, la mera interposición de un recurso de este tipo no supone la suspensión de la aplicabilidad de las leyes. Esto es algo que solo puede conceder el Tribunal Constitucional y en supuestos absolutamente justificados y muy, muy excepcionales. Y en tercer lugar, incluso aunque se hubiera planteado ese recurso, lo habitual es que los recursos se planteen no contra la ley en su conjunto, sino contra los concretos artículos que se consideran vulneradores de la Constitución. Por lo tanto, el resto de los artículos, no, quiero decir, seguirían plenamente vigentes, ¿no? Por lo tanto, no es un argumento en absoluto. Intentamos aclararlo a nivel de Euskadi, pero por si surgiera también las dudas en alguna otra comunidad autónoma, esta es la explicación. Y además de esta cuestión, otro punto que me gustaría compartir, porque también nos ha llegado, y no sé si algunas otras entidades se les ha podido también plantear, y es el argumento de que el ayuntamiento no puede aplicar la ley hasta que no modifique su ordenanza. No, es que todavía no hemos modificado la ordenanza, Sí. entonces no podemos empezar, ¿no?, con estos deberes que nos pone la ley estatal. Bueno, la aplicación de la adaptación, perdón, de las leyes autonómicas, de las ordenanzas municipales a lo que está diciendo esta ley estatal, bueno, qué duda cabe que es absolutamente necesaria. Esto por motivos de seguridad, de claridad jurídica, ¿por qué no decirlo? Para facilitar la aplicación al personal público que se tiene que encargar de ello, que bastante tomate, si se me permite la expresión, tienen con manejar varias normas a la vez. ¿Que se tienen que adaptar? Sí, pero no necesitan adaptarse para que la ley estatal sea directamente aplicable. Y de hecho, la ley estatal dice en su disposición derogatoria, desde el momento en el que entró en vigor, todas las normas que se opongan o que me contradigan quedan derogadas. Por lo tanto, otro argumento más que pongo sobre la mesa, porque también nos ha llegado que, bueno, pues que entendemos que no tendría fundamento jurídico. Vale. Pues entonces, ¿qué les decimos a estas entidades o a estas personas que se están en una situación de bloqueo con su ayuntamiento porque pues la administración les está diciendo que por la excusa del reglamento, del protocolo marco, del recurso de inconstitucionalidad o de la falta de ordenanza o de otras cosas, pues no se puede poner en marcha esta ley porque estamos a la espera de X? ¿Qué les podemos aconsejar a las entidades de gestión de colonias felinas
que ya están trabajando sobre el terreno desde hace mucho tiempo y que ahora pues lo que quieren es esto, que la ley pues ya se aplique a su nivel, ¿no? A nivel municipal y no consiguen que su ayuntamiento pues se ponga las pilas para volver a esta expresión. Mm. Bueno, antes de nada, lo que decimos siempre desde, ¿no? Desde los profesionales del derecho ante la inactividad o el inmovilismo de la administración, primero requerir por escrito. Requerir por escrito no es llamar, no es mandar un email, no es publicar denuncias o quejas, ¿no? O desahogos a veces en redes sociales, sino presentar eso, un escrito dirigido al ayuntamiento, registrado presencial o electrónicamente con sello de entrada, en el que creo que es importante trasladar 4 puntos principales. Luego, por supuesto, todo se puede adaptar a la situación concreta que se viva en cada municipio, y las circunstancias son totalmente diferentes y a veces quieres dar consejos que valen para todas y te das cuenta de que cada municipio hay que hacer el estudio de cuál es la situación de colonias, la situación de asociaciones, la situación del propio ayuntamiento o el histórico que tiene en esta materia. Pero bueno, salvando eso, sí me parece que esos 4 puntos a trasladar en ese escrito hacia el ayuntamiento debe estar. En primer lugar, como tú bien has dicho, las entidades son las mejores conocedoras de la situación de los gatos comunitarios en el municipio. Bueno, pues hay que presentar esa situación al ayuntamiento. El mapeo de colonias, el censo que se tenga, las fichas individuales de todos los gatos, es decir, visibilizar su existencia, número de personas voluntarias que los atienden, tareas que realizan, medios empleados, es decir, señora Administración, esta es la situación de las colonias felinas en el municipio. Esto es lo que hay ahora, ¿no? En segundo lugar, le recordamos que atendiendo a esta ley, ahora mismo el ayuntamiento se encuentra en una situación de infracción y de incumplimiento. Tercero, solicitamos, por tanto, que aplique la ley y elabore el correspondiente programa de gestión de colonias felinas, con esos contenidos mínimos que le marca la norma. Y cuarto, y muy importante, que se suele olvidar, nos ponemos a disposición de la Administración para identificar conjuntamente las carencias o dificultades. Es decir, a veces pedimos y exigimos, pero qué bueno también es preguntar cuál es el problema. Mire, el problema es que no hay desarrollo reglamentario. Bueno, pues entonces yo le voy a aclarar que esto es así. No, mire, es que el problema es que no tengo información sobre las colonias. Bueno, pues no se preocupe porque ya le traigo yo aquí la información. Es decir, nos ponemos a disposición de la Administración para sentarnos con ellos, intentar identificar conjuntamente cuáles son las dificultades para poder poner en marcha estos programas y, por supuesto, solicitar que haya una colaboración entre la Administración y el voluntariado de una manera formalizada, a través de los correspondientes convenios de colaboración. Y esto es verdad que pone el foco o nos hace mirarnos a nosotras mismas como asociaciones para revisar: ¿estoy debidamente constituida? ¿Tengo documentado y formalizado más o menos todo nuestro trabajo? Es decir, poner en orden nuestras casas nos va a facilitar mucho después los acuerdos de colaboración con la Administración. Por lo tanto, un escrito ante el inmovilismo, un escrito en el que ponemos sobre la mesa del ayuntamiento, con sello de entrada: esta es la realidad del municipio, le recordamos que en estos momentos este ayuntamiento está incumpliendo la ley, no vemos que haya un cumplimiento, solicitamos expresamente que se cumpla y nos ponemos a su disposición para colaborar en todo lo que sea necesario y siempre dentro de las posibilidades de las entidades. ¿Que hemos presentado ese escrito y no nos hacen ni caso?
otro escrito sencillo, un párrafo, solicitando información sobre qué han hecho con aquello que les pedimos. Y reiteramos la voluntad a colaborar. ¿Al Y cabo si de ya cuánto, no tenemos, al cabo de cuánto perdón, tiempo, María? ¿Al cabo de cuánto tiempo? O sea, el primer escrito, porque nos vienen también muchas preguntas. ¿Me sí, espero un no hay mes, un 2 meses? procedimiento, sí, no hay un procedimiento establecido para esto. A veces es una cuestión, pues es un poco de estrategia o de, por eso te digo que muchas veces depende un poco de las circunstancias del ayuntamiento concreto, del momento temporal, del calendario. Hay veces que son cosas, quiero decir, tan anecdóticas como que sabes que quien lo va a tener que leer, pues no sé, está de baja, le van a sustituir, está de viaje, de vacaciones o lo que fuera. Es decir, puede haber mil circunstancias, ¿no?, que determine la oportunidad de cuándo meter un escrito. Bueno, yo creo que un mes es tiempo más que suficiente para por lo menos haber dado respuesta a un escrito de un ciudadano o de una entidad. ¿Mm? Ujú. Eh, Uno también ve o intuye por el conocimiento que muchas veces tienen las entidades con respecto a las administraciones con las que tienen que trabajar o a quienes se dirigen, ya saben si hay una carga de trabajo, Mm. si no, esta administración normalmente contesta o mira, no nos han hecho caso nunca. Ahora tampoco nos van a hacer caso, no voy a esperar, es decir, no voy a esperar, voy a meter este escrito y si en 15 días no me han contestado, meto otro y si no, entonces ya tendré que recurrir a otras instancias. Estos escritos anteriores, y yo suelo preferir dos, pero puede ser uno, o lo que sea, quiero decir que yo sobre todo lo planteo para que a la hora de recurrir a otras instancias, digamos que ya vas con la fortaleza de decir, yo lo he intentado. Es Sí. decir, he intentado hablar con la administración local, he reiterado mi colaboración, tienen toda la información y aún así no quieren. Estoy atada de pies y manos y me veo obligada a recurrir a, por ejemplo, el defensor del pueblo. Es una buena opción cuando uno todavía igual no quiere iniciar acciones legales, Ujú. también, ¿por qué no decirlo?, por todo el coste que yo puede suponer, ¿no? Entonces yo creo que el recurso al defensor del pueblo, sobre todo en esta materia, bueno, pues eh, puede ser interesante. Se trata de bueno, pues trasladar al defensor del pueblo lo que se ha presentado a la administración y pedir, bueno, pues que lo estudien y que en su caso requieran al ayuntamiento en cuestión para que cumpla con la legislación. Ya ante los indeseables casos de incumplimiento deliberado, consciente, reiterado, que dices ya no sé qué hacer, entonces ya sí, me temo bueno, pues que la única opción es valorar la interposición de acciones legales, como por ejemplo, bueno, pues en la vía judicial contencioso-administrativa. Luego hay una cuestión, también ahora estamos poniendo el foco en el ayuntamiento que no cumple, pero en este momento, que me consta que muchas son las asociaciones que están requiriendo, ¿no?, como digo, a sus respectivos ayuntamientos para que den cumplimiento a esta ley en materia de colonias felinas, no nos olvidemos también de requerir a la Administración autonómica para la elaboración de los protocolos marco. Como he dicho antes, es independiente y el ayuntamiento no tiene por qué esperar a la administración autonómica, pero qué duda cabe que si a nivel autonómico existe un protocolo marco para la gestión de las colonias felinas, de alguna manera siempre será, o quiero pensar que será, un impulso, ¿no?, para que los ayuntamientos bueno, pues vayan también, ¿no?, haciendo sus deberes. Así que quizás lo interesante aquí es mover las dos vías. Ya sé que principalmente es la municipal, pero quizás conviene no olvidarse de la autonómica y dirigir también un escrito a la administración autonómica recordándole la obligación de desarrollar protocolos MAR. Vale, pues muchísimas gracias, María. Creo que ha quedado bastante claro y cualquier entidad o persona que pues necesite ir hasta esto, poner una denuncia o lo que sea y necesite asesoramiento, pues pueden contactar también contigo y con Animalex.
si necesitan ayuda. Y esperemos que, pues nada, que los ayuntamientos entiendan que ya tienen algunas funciones que son obligatorias y que tienen que ponerse manos a la obra y que tienen a muchísima gente que lleva años haciendo este trabajo, como bien decías, y conociendo muy bien el terreno y aprovechando este conocimiento, pues las cosas deberían de ir bastante rápidamente y eficazmente en el control de la población felina. Así que vamos a cruzar dedos y pensar que muchos municipios ya se pondrán manos a la obra en breve. Muchas gracias, María, por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotras por vuestra labor de divulgación y ojalá así sea y bueno, vayamos viendo cómo se va avanzando en el camino en esta materia.